Primero, que no hemos dejado sin efecto las funciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución. Tenemos que reemplazarla con una reforma constitucional. Y segundo, es que lo que estamos haciendo es suspender las funciones constitucionales de nombrar jueces, de nombrar fiscales, de ratificar. Esas funciones no las va a poder cumplir el director general, a quienes solamente le estamos entregando funciones administrativas, y estas dos que sugiero que estén expresamente en la ley, porque si no, repito, ¿quién va a gestionar el presupuesto de esa institución para pagarle a los empleados que se quedan y los gastos de funcionamiento? Porque eso está asignado al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y segundo, es que elementalmente, para algún acto jurídico que tiene que realizarse en estos 9 meses, hay que darle la capacidad de representar a la institución a este director general el tiempo que dure la reforma que vamos a hacer. También el congresista del Castillo, y fue sugerencia de varios parlamentarios, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, su jefe lo nombra y lo remueve el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, ante los graves irregularidades que lindan con la Comisión de Ilícitos Penales en la OMPE, inició un proceso sancionador, disciplinario, contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sucede que antes de ser removidos los consejeros, han suspendido en sus funciones por 3 meses al jefe de la OMPE. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Sin vulnerar, sin afectar el debido proceso. Lo que hay que hacer, y por eso se ha planteado, mi apreciación era que había que removerlo. El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece que por consideraciones éticas el Consejo Nacional de la Magistratura puede remover al jefe de la OMPE. Si nosotros hemos podido remover al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cómo no vamos a poder remover al jefe de la OMPE? Algunos han dicho, no, van a creer que queremos descabezar instituciones, pero tampoco podemos dejar en el limbo y en el vacío, porque ya no está funcionando el Consejo. ¿Qué va a pasar después de los 3 meses de la suspensión de este funcionario de la OMPE? Por eso que el planteamiento es que esta suspensión se extienda el plazo de la emergencia, que son los 9 meses. Cuando venga el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, verá qué se hace con ese funcionario. Hemos coordinado con algunos congresistas, vamos a presentar rápidamente un proyecto de ley para precisar en la ley orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que también el Congreso puede remover al jefe de la OMPE, porque ahora el problema es grave. Estamos extendiendo la suspensión, pero todos los funcionarios, especialmente el gerente general, que es el que ha puesto este señor que ha sido suspendido, es el que se queda a cargo de la institución. Entonces al gato lo hemos dejado a cuidar el despensero, porque no nos atrevemos a tomar las decisiones, y todos hemos visto las graves denuncias que se han hecho de la forma como una institución que durante 18 años ha construido una imagen de imparcialidad, de respeto, de confianza de los partidos políticos, ahora es una institución que evidentemente por lo menos ha puesto en cuestión su imparcialidad. Pero en fin, eso lo veremos en los próximos días, pero esa es la razón por la que va esta disposición complementaria final, extendiendo la suspensión del actual jefe de la OMPE durante el plazo que dure la emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura. En ese sentido, presidente, yo creo que esto no es lo óptimo, no es lo perfecto, pero yo creo que es un importante avance para cubrir este vacío en esta institución que ha quedado prácticamente sin ningún consejero, que necesitamos que todo el acervo documentario sea administrado por este funcionario, que sea supervisado y que la Contraloría, como lo ha planteado la congresista Glave, pueda tener todas las atribuciones, inclusive de incautar esta información para poder hacer la revisión de los actos administrativos a los que hubiere lugar. Y quiero decir algo como reflexión. Aquí se ha planteado también de que se deben revisar los nombramientos, las ratificaciones que se han hecho en los últimos años. Eso sí es una atribución constitucional que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura por mandato de la Constitución, no de la ley. Entonces, para entregarle
para entregarle a otra persona, a otra autoridad, el que pueda dejar sin efecto ese título que habilita a una persona que ganó un concurso regular o irregularmente la condición de fiscal, de juez, tiene que ser una autoridad que sea del mismo rango reconocida por la Constitución. Por eso que ese es un tema que podemos discutirlo después, pero yo creo que la norma que se ha planteado el día de hoy y que tiene el mayor consenso de la representación parlamentaria tiene que ver cómo cubrimos este vacío para evitar que la información se pierda en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se desvirtúen los archivos que son muy importantes en las investigaciones, obviamente que se van a hacer, pero que tienen por finalidad última mantener esta institución administrativamente para luego readecuarla a los cambios que tengo la seguridad que vamos a hacer en el transcurso de estos 9 meses cuando promovamos la reforma constitucional. ¿Que esto resuelve el tema de la administración de justicia? No creo, es parte, porque también tenemos que ver cómo modificamos la ley orgánica del Poder Judicial, la del Ministerio Público, la del sistema penitenciario. Todos los que participan en la cadena de asignar responsabilidades penales, civiles o de otra índole, que tienen que ver con la administración de justicia. Pero lo importante de esta norma, presidente, es que no es una respuesta política ante la presión solamente, no es así. Yo creo que es lo responsable que tenemos que hacer, luego que nosotros, como lo dije yo en mi participación, cuando hemos removido a los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, yo he dicho que esa ha sido una remoción política. Entonces, ahora le estamos dando una solución legal y política a este vacío que se ha generado para poder permitir que el Congreso, con un amplio consenso, con propuestas que sean debidamente razonadas, discutidas y debatidas, pueda plantear un nuevo modelo de institución que nombre jueces y fiscales que sean los que el país necesita, gente predecible, creíble, honesta y objetiva. Esa es la razón, presidente, de la iniciativa, y ojalá que quienes están haciendo este texto sustitutorio final puedan expresamente consagrar a este director general que le estamos asignando el acervo documentario estas 2 funciones que tiene asignado el presidente del Consejo y que tienen que ver con el normal funcionamiento de esta institución en el ámbito estrictamente administrativo. Eso era todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Úrsula Letona, 5 minutos. Corrupción. Ok. Bueno, ya. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, habiendo escuchado ciertos comentarios de los colegas que han esbozado sus ideas respecto al proyecto presentado y en general a la coyuntura que ha vivido nuestro país debido a los conocidos NM audios, en primer lugar quiero señalar 2 temas respecto al proyecto que hoy merece reflexiones de nuestra parte. En primer lugar, el tema del órgano de control interno del Consejo Nacional de la Magistratura, que al parecer existe aún confusión en los colegas respecto de la dependencia funcional del mismo. Y es que olvidan los colegas que este Congreso aprobó una nueva ley del Sistema Nacional de Control, en la cual se establecía justamente la dependencia del personal y de los jefes del órgano de control de la Contraloría General de la República. En el mismo sentido, presidente, pese a que se ha visto en la Junta de Portavoces y se ha explicado, el tema de la Procuraduría Pública, donde también se explicó que este mismo Congreso aprobó una modificación vía decreto legislativo que fue ratificado, en la cual se le concedió al Consejo de Defensa Judicial del Estado la dirección de los procesos de selección de los procuradores y del personal de las procuradurías públicas vía concurso público. Entonces, presidente, en estos 2 temas ha sido este Congreso el que autorizó al Poder Ejecutivo y al órgano de control en cada institución a ejercer en forma autónoma sus funciones. Respecto a la segunda disposición complementaria y transitoria del proyecto, presidente, se señala
que la persona que asumirá la Dirección General del Consejo de la Magistratura, en coordinación con el OSI, informarán a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de este Congreso, pero no se señala el plazo. Creo que es bien importante que pueda colocarse si es periódico, cuál es el periodo en el que se va a realizar este informe. Sin perjuicio de ello, presidente, también creo que es importante comentar algunas ideas trasnochadas que se han escuchado el día de hoy respecto del rol que nos toca en la reforma constitucional. Y he escuchado con atención hablar de Asamblea Constituyente, y he escuchado hablar de corrupción y criticar a la Constitución del 93, pero parece que mis colegas olvidan groseramente, presidente, que la historia del Sistema Nacional de Justicia y de la corrupción se dan básicamente antes de la Constitución del 93, ha sido histórica y endémica, y en la Constitución del 79, que tiene un corte, digamos, socialista, es donde también pudimos evidenciar estas falencias. Así que yo quería traer esta reflexión más histórica, porque la Constitución del 93 ni es el modelo ni son los preceptos los que originan la corrupción. La corrupción está en la gente, la corrupción está en las personas, y por tanto es ahí donde nosotros tenemos que atacar, presidente. Olvidan también que dejaron un Estado implosionado y que de cierta manera hoy critican que esta Constitución validaría mecanismos de clientelismo, cuando olvidan que fueron ellos los que atiborraron el Estado, sentando sus bases en el aparato estatal para hacer justamente clientelismo en base a lo que hoy vemos en Cuba o Venezuela, presidente. Además, olvidan que dejaron un Estado también al borde de la crisis económica y que además, como siempre, recurren a discursos politiqueros o trasnochados nuevamente para culpar a la Constitución del 93, al modelo que hoy defendemos, de la crisis que atraviesan como casi partido político. Entonces, presidente, yo sí quiero dejar bien en claro que la Constitución del 93 no propicia la corrupción en nuestro país, como lo señaló mi colega, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, antecede incluso a la República, es histórica en nuestro país y la verdad es que hay que combatirla con medidas efectivas. Dicho eso, presidente, como presidenta de la Comisión de Constitución y en forma personal y como abogada que soy, no puedo dejar de mencionar y no coincidir con la congresista Vilca Toma que estamos planteando un remedio equivocado. En mi opinión, primero se debió realizar una reforma constitucional y luego de ello modificarse la ley orgánica. Pero entiendo que de eso se trata la democracia, de respetar los votos, no hay interrupción, de respetar los votos, de poder llegar a consensos, y entiendo que esa es la posición de los voceros de la bancada. Finalmente, presidente, en la misma línea, y concluyendo mi mandato en la Comisión de Constitución, quisiera recordarle a esos colegas que culpan a la Constitución del 93 de todos los males del país, que esta Constitución es una norma jurídico y política, fruto de un amplio consenso social y ciudadano, pero sobre todo es una norma base, es una norma que establece mínimos, es una norma que orienta, que da principios y directrices al legislador. En ese sentido, nuestra Constitución, la vigente, pese a que les fastidie, debe ser desarrollada a nivel legal, es decir, a través de leyes orgánicas. Estas normas, las leyes orgánicas, desarrollan, complementan, integran, operativizan los preceptos constitucionales que establece justamente la Carta Magna. Y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que hace la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura es justamente establecer esos preceptos constitucionales y señala que tanto los titulares como los suplentes, en el caso del Consejo, son designados por 5 años. Ese precepto constitucional
lo estamos inobservando al establecer esta modificación solo de la ley orgánica. Tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial, el tribunal ha establecido que hay un bloque de constitucionalidad, el cual está integrado no solo, obviamente, por la Constitución, sino también por las leyes orgánicas y las denominadas normas de desarrollo constitucional, presidente. ¿Para qué sirve este bloque de constitucionalidad, colegas? El bloque de constitucionalidad sirve para que podamos conocer si un acto desarrollado por una autoridad o una ley son compatibles con la Constitución. Le confiere también a una entidad, en el caso del CNM, la condición de organismo autónomo. Esa competencia es exclusiva y tiene que ver con el bloque constitucional que hoy nos estamos salteando. En ese sentido, queridos colegas, ¿quién es el órgano competente para pronunciarse sobre iniciativas que pretenden incidir o modificar el bloque constitucional? La Comisión de Constitución. Yo he escuchado hoy día, presidente, decir a varios de los colegas que la Comisión de Constitución no tiene que ver las modificaciones constitucionales, que la Comisión de Constitución, escuchaba atentamente a algunos colegas decir que damos un minuto a los legisladores para que expongan, totalmente falso, pero es la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque así se establece que en el reglamento del Congreso, que es esta comisión, la competente para conocer las modificaciones de ley orgánica como parte del bloque constitucional. ¿Quién evalúa si se ha respetado ese bloque? El Tribunal Constitucional. ¿Quién es su par o equivalente en este Congreso? La Comisión de Constitución. En ese sentido, presidente, y para concluir, es la Comisión de Constitución la primera y principal comisión llamada a estudiar y dilucidar si una ley que forma parte del bloque constitucional, como son en estos casos las leyes orgánicas de los poderes públicos y organismos constitucionalmente autónomos, son compatibles o no con la Constitución, con los principios y con los preceptos de todas las entidades que recoge justamente la Constitución. Aquí, presidente, no hay copamiento de poder. Yo concluyo mi mandato como presidente de la Comisión el 27. Aquí no hay cálculo político, presidente. Aquí lo que hay es especialidad, hay respeto de principios constitucionales y sobre todo ganas de trabajar, presidente. La Comisión de Constitución está otorgada por todos los representantes de las bancadas. No aprueba normas por sí sola y una norma de reforma constitucional o de reforma de una ley que pretenda una modificación de ley orgánica merece 66 votos, presidente. Especialidad, nuevamente, sí, presidente. Trabajo, sí. Cálculo político, no, presidente. Medias verdades, tampoco. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a darle la palabra de alguna manera digamos que es una alusión, una alusión histórica. A ver, congresista, igual lo aludió, congresista Víctor Andrés García Belaunde, un minuto. Congresista García Belaunde. Presidente, no, una pequeña precisión a la colega letona con afecto, por supuesto, sin ánimo que se moleste. Pero veamos lo que dice el constitucionalista y constituyente Chirino Soto el año 93, en la época que se discutía el famoso CCD, creo que así se llamaba. ¿Qué dice Chirino Soto? Porque este es un viejo anhelo de los abogados, por supuesto que sí, ya lo dije, del año 30, esto tiene origen en el proyecto Villarán, del jurista Villarán, que el senador letona debe conocer perfectamente bien. Pero esto fue implementado por el gobierno militar en una institución que se llamaba Consejo Nacional de Justicia, que claro, nombró a Cornejo Chávez gran jurista, gran velasquista, y en vez de despolitizar el Consejo, llenó de velasquistas el Poder Judicial. Y luego, lógicamente, viene el 93, el fujimorismo que, según lo que dice Chirino Soto, él era constituyente, dice, creó la repulsiva imagen de un Consejo todopoderoso y arbitrario.
todo poroso y arbitrario. Y la invención de que sean la sociedad civil o las universidades y que sean cualquier profesión de las universidades privadas que puedan estar en el consejo, enfermeras, químicos, farmacéuticos, fue idea de esa comisión, de la comisión permanente que presidió nada menos que el doctor Torres y Torres Lara. De tal manera que estamos hablando de que esto fue una creación tal como está hoy diseñado de ese Congreso Constituyente. Congresista del Castillo. Presidente, hemos recogido algunos conceptos centrales, ¿no? Por ejemplo, el congresista Rosas, la congresista Glave, el congresista Quintanilla, Javier Velázquez, Gino Costa han hablado de restituir en buena parte lo que está en el proyecto original, las funciones o la actividad que la Contraloría General de la República debe hacer en este proceso. Estamos de acuerdo, lo aceptamos como tal, ¿no? Hay otros aspectos, señor presidente, que me parece que son pertinentes. El señor Lescano ha hecho una sugerencia atendible, sin duda, que coincidió con una propuesta también de Nuevo Perú respecto a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene la función, de acuerdo con su artículo, el artículo 162 de la Constitución, de supervisar la gestión pública. Hemos recogido las ideas que nos alcanzó la congresista Marisol Espinosa y también el señor Gino Costa, por lo menos parte de ella. Hay otros aspectos, señor presidente, que son y serán función ya del proceso mismo cuando se trabaje la reestructuración del Consejo de la Magistratura, incluyendo la revisión, si es que lo estimara alguien conveniente, en su momento, de los procesos de nombramientos anteriores. No lo podemos poner, lo planteó el señor Arana con buen criterio, pero lo que pasa es que tratando de una enorme emergencia no podemos incluir eso, pero creo que sí es un papel pendiente que tiene que asumir la gestión cuando se nombre, ¿no?, del Consejo de la Magistratura. Nos quedan un par de pequeños temas que ha marcado muy bien Marisa Glave. Con mucho gusto pero yo le pido, señor presidente, que nos dé brevísimo intermedio para poder con los portavoces concordar lo último, las pinceladas finales, diría yo, para concretar este proyecto de consenso. He tomado mucha nota de lo que dijo Úrsula Letona, la congresista Salgado y el señor Mantilla, y creo que más bien han enriquecido la propuesta. Estamos satisfechos de eso, y en lo que a mí respecta les agradezco la confianza de haberme designado de facto una especie de coordinador en la sombra. Gracias. No, está perfecto. Bien, han estado además trabajando toda la tarde los portavoces, así que vamos a darle un cuarto intermedio muy breve, a través de 10 minutos, para que puedan ver el texto final, para que ya se pueda traer, distribuir y poder poner a votación. Ok, vamos a suspender brevemente la sesión. Tras más de 2 horas de debate en este segundo pleno extraordinario, el pleno del Congreso pasa a un cuarto intermedio para evaluar el texto final, luego de escuchar las posiciones de los congresistas de diferentes bancadas sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y su declaratoria en emergencia tras la crisis por todos conocida, desatada a raíz de la difusión de diversos audios que pues dejaron en evidencia una serie de irregularidades y corrupción en el sistema de justicia, como se ha recalcado, no solamente en la designación, en el nombramiento de jueces y fiscales, sino también en su ratificación. Hemos sido testigos día tras día, conforme han ido apareciendo estos audios, pues la manera como se ha incluso traficado con los puestos que deberían estar al servicio de la justicia del país, y que en muchos casos ha quedado demostrado que más bien estaban al servicio de los intereses personales de consejeros y magistrados. Este proyecto
de ley multipartidario plantea pues la declaración en emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de 9 meses, esto es decir, hasta abril del año 2019. Probablemente luego de que ya quede redactado el texto final, haya una aprobación por lo que hemos escuchado en la posición de las diferentes bancadas. Esta iniciativa legislativa está suscrita por los voceros que previamente se reunieron en una junta antes del inicio de este pleno extraordinario. Se cuenta a la célula parlamentaria aprista, Peruanos por el Cambio, Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular y también al grupo de representantes conocidos como los no agrupados. También Fuerza Popular, si bien no ha suscrito el documento, pero ha dejado por sentada su posición respecto a que respaldará la declaración de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto finalmente podría entenderse como que el CNM sería suspendido en su funcionamiento hasta abril, como repetimos, del próximo año. No habrá nombramiento ni ratificación, por ende, de jueces ni fiscales, y tampoco se permitirá, de ser aprobado, reiteramos, que asuman los accesitarios de los consejeros que fueron removidos de sus cargos el pasado viernes por decisión del pleno extraordinario convocado por el Poder Ejecutivo. Es casi como recesarlos, suspender su funcionamiento. Bloquea el mismo en el Consejo Nacional de la Magistratura y por otro lado también busca poner a buen recaudo todo el acervo documentario que obviamente tiene que ser revisado. Asimismo también algunos voceros y participantes en este debate han pedido que se revise la contratación de no solamente los funcionarios de confianza y del personal bajo el régimen CAS, sino también de aquellos que forman parte de la planilla que tienen ya muchos años en el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de ver bajo qué términos lograron obtener estos puestos de trabajo. Esto a raíz de que el proyecto contempla que el funcionario titular más antiguo del CNM se encargaría de la gestión administrativa en coordinación con el órgano de control. También se propone suspender los plazos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios y sancionadores en curso. Caso concreto, un ejemplo de ello puede ser la suspensión del jefe de la OMPE, que fue una de las últimas medidas cuando todavía quedaban algunos consejeros en el ejercicio de sus funciones, es decir, antes de la decisión del viernes pasado. La ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en todo caso de aprobarse este proyecto, será suspendida. Los consejeros suplentes, reiteramos, no asumirían sus cargos y el cambio para la elección, el método, la forma de elegir a los futuros miembros o consejeros del CNM se lograría posteriormente con una reforma constitucional que, como todos ustedes saben, debe ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Así que estamos a la espera entonces de conocer este texto final a esta hora de la noche, ya casi las 9 de la noche. Vamos rápidamente a hacer un corte mientras esperamos pues este texto final y la decisión que adopte el Pleno en unos instantes más. Regresamos entonces luego de breves instantes.